This computer. Ok, ahora sí, ya estoy grabando. Ok, muchas gracias, Viviana, por recordarme. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, Silvia tenía una pregunta, pero creo que su internet también está fallando. Entonces, por mientras vamos a ir a los breakout rooms y comentar esta frase. ¿Ok? Vamos, pues. Sí, correcto. Ok, entonces, a ver, vamos a ver el equipo 2, Bueno, que serían Luis. ¿me escuchan? A ver, sí. Viviana. ¿Sí? ¿Me escucha, Viviana? ¿Sí? Es que se fueron, de repente se fueron todos. ¿Ya había entrado al ¿Sí me cuarto, escuchan? Silvia? Sí, sí, sí te escuchamos. Sí. Bueno, Ok, adelante. sobre la frase me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre, quiere decir como que él era el dueño de todas las tierras y todos dependían de él, vivían de él, Ujú. Muy como que bien, si él fuera el dueño de las tierras y de la gente. muy bien, ok. Muy bien, entonces el dueño, ¿no? El amo y señor de todas las tierras. ¿Alguien más? Nuestro grupo habló igualmente de eso, que como él tenía mucho poder y era como el grande de ahí, era su forma de decir, yo tengo las cosas y sin mí ustedes no son nada o no hacen nada, y era como una forma de enseñar el poder y la impotencia a los demás. Muy bien, excelente, sí, las dos respuestas muy acertadas. ¿Alguien más? No, pues sí, entonces ambas respuestas son acertadas, ¿no? Y esto, lo que quería que vieran con esta frase es que en México, esto viene desde la época de la conquista, donde se hacía el sistema feudal. Que sí, bueno, aquí en Nuevo México incluso todavía hay estas haciendas, ¿no? Las haciendas, estos lugares casas enormes, ¿no? Y con muchísima tierra, bueno, esos eran, en un principio eran terrenos de españoles,
porque los criollos, los españoles nacidos en América, no podían tener tierras. Los únicos que podían tener tierras en ese tiempo eran los españoles. Entonces, el sistema feudal básicamente era como tener una hacienda, tener las tierras, y los peones eran indígenas que vivían y trabajaban ahí mismo. ¿Sí? Se les pagaba, en vez de pagárseles con dinero, era como un trabajo esclavizante, en vez de pagárseles con dinero, se les pagaba con comida, ¿no? Y con la vivienda. Y estaba el sistema este de dar fiado, ¿no? De ahí viene también, en el que el mismo feudal tenía sus tienditas en la misma hacienda y ahí ellos compraban alimento. Pero como siempre tenían una deuda, nunca podían irse, ¿no? En el momento en el que estas se hicieron, por decirlo así, se hicieron, las tienditas estas después empezaron a ser como ilegales, pero en realidad ellos no se podían ir porque tenían una deuda con el feudal, ¿no? Entonces esto era algo bastante en común. Y una de las causas por las que fue la Revolución Mexicana es para deshacerse de este sistema feudal de los caciques, ¿no? De lo que Pedro Páramo es un cacique, pero como vimos en la película, falla, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre la Revolución Mexicana, pero básicamente Pedro Páramo es un cacique, ¿no? Él tiene un sistema feudal en el que las tierras son todas de una sola persona o de una sola familia, y los peones, la gente, depende totalmente de esa familia y de sus tierras para poder sobrevivir. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Ok. Bueno, entonces, ¿quién es Juan Rulfo? Bueno, ¿quién fue Juan Rulfo? Nace en mayo 16 de 1917, ¿sí? Muere en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Es considerado uno de los últimos novelistas de la Revolución Mexicana. Por el año en el que nació, nació todavía dentro de la Revolución Mexicana, pero a él ya más grande le tocó vivir las guerras cristeras, que ahorita vamos a ver qué fue. Antes de ser, bueno, mientras fue escritor, trabajó para una llantera y fue escritor de guiones de película. De hecho, la película de Pedro Páramo, él también estuvo involucrado en el proceso. Entonces, además trabajó como director del departamento editorial del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y también fue mentor en el Centro Mexicano de Escritores. Él solamente escribió 2 obras, Pedro Páramo y los cuentos que vemos reunidos, ¿no? En El Llano en Llamas, en este librito, que también lo tienen en Canvas ustedes. Nada más escribió esas 2 obras. Esas 2 obras, se dice que Pedro Páramo tardó 15 años en escribirla. Por eso es que también es una obra de arte, ¿no? Considerada como una obra de arte, Pedro Páramo. Y El Llano en Llamas, pues fue escribiendo los cuentos. En realidad no es como que escribió todos los cuentos juntos y se publicaron. Alguien los juntó y ya se fueron a publicar. ¿Alguna pregunta sobre Juan Rulfo? ¿No? Okay. Muy bien, entonces las guerras cristeras, que fueron de 1926 a 1929, fueron bueno, el entonces presidente Plutarco Elías Calles crea leyes despuésito de la Revolución Mexicana, crea leyes para que no toleraban la libertad religiosa. Entonces, el mandato de Plutarco Elías Calles fue bastante sangriento, no solo por la guerra cristera, sino porque hubo muchas limitaciones en cuanto a ahí es donde empieza este reinado del PRI, ¿no? La dictadura perfecta, como le dicen muchos. Empieza este reinado del PRI y la presidencia de Plutarco Elías Calles fue bastante sangrienta, limitaba mucho a los ciudadanos en cuanto a libertad de expresión. Y la gota que derramó el vaso fue la intolerancia hacia el culto, ¿no? Hacia la religión, el poder expresarse libremente en el ámbito religioso.
Entonces es cuando la ciudadanía, ¿no? Decide levantarse en armas. No solamente se levantaron en armas los padres, ¿no? Los curas o en la Iglesia Católica, ¿no? Que es la que abundaba o abunda todavía en México, sino que se levantan también los ciudadanos comunes, ¿no? Porque ya era el colmo de los colmos que además de quitarles la libertad de expresión, como en la prensa, en los libros, etcétera, todavía se les quitara la libertad para escoger su religión. Y no solamente fueron los católicos que fueron perseguidos, sino que también fueron cristianos, judíos, testigos de Jehová, cualquier tipo de religión, ¿no? No nada más fueron los católicos, pero se notaba en los católicos porque eran los que más sabían. Algunas de las causas por las que se instalaron estas leyes que no toleraban la libertad de expresión religiosa fue porque durante la dictadura de Porfirio Díaz se les brindó mucho apoyo por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces la Iglesia Católica tenía mucha influencia. Ahorita ya no tanto, pero en ese tiempo no había, a pesar de que Benito Juárez antes ya había instalado la separación entre iglesia y Estado, con Porfirio Díaz se puede decir que se volvió a juntar, ¿no? Entonces no había una separación, como quien dice, entre iglesia y Estado en ese entonces. Entonces la solución del gobierno de Plutarco Elías Calles fue instalar leyes que no toleraban el culto, ¿no? El derecho al culto. La expropiación de bienes a la iglesia, muchas de las riquezas que tenía la iglesia, aparte de que fueron saqueadas muchos por la Revolución Mexicana, también se les empezó a querer cobrar impuestos, se les empezó a quitar de sus riquezas, ¿no? Del oro, artefactos, etcétera, por parte del gobierno. Y la limitación a la libertad religiosa que se dio desde la promulgación de la Constitución de 1917. Entonces, ahí es donde también se ve la separación entre iglesia y Estado con la Constitución de 1917, que escribió Venustiano Carranza y que todavía es la que rige a México. ¿Alguna pregunta sobre la Guerra Cristera? ¿No? Bueno, entonces a lo mejor si conocieron, si tienen abuelos, probablemente sus abuelos sepan sobre la Guerra Cristera, si son mexicanos, porque a muchos de nuestros abuelos les tocó, o bisabuelos, les tocó vivir la Guerra Cristera, ¿no? Entonces, y esto hay una escena bastante obvia, se puede decir, dentro de la película, ¿no? Cuando se llega con la sobrina del cura, del padre, ¿no? Que dice que a ella la mataron con una bala en la sien, porque su tío la convenció de irse a luchar con los cristeros, ¿no? Entonces sí se le hace referencia a la guerra cristera. Bueno, esto ya lo cubrimos. Ok, entonces vamos a empezar con algunas preguntas. No vamos a cubrirlas todas, pero vamos a empezar con algunas preguntas de reflexión con la película. ¿Todos vieron la película o empezaron a ver la película? Sí, espero que sí la hayan visto, si es que no les aburrió. Ah, entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con el tiempo, que el tiempo en Pedro Páramo y en la película, a pesar de que sí hace muy buen trabajo con el tiempo, sí es bastante confuso, ¿no? Hay dos tiempos que están pasando al mismo tiempo, y también está pasando al mismo tiempo la vida y la muerte, ¿no? Entonces, qué característica tiene el tiempo en Pedro Páramo? A ver, piénsenle un poquito. ¿Qué característica tiene?
Bueno, para empezar, ¿transcurre el tiempo en Pedro Páramo? En la película, ¿hay un fluir de tiempo? ¿Ustedes qué piensan? Sí y no a la misma vez. Muy bien, Alicia, ajá, exactamente, sí, ¿no? A la misma vez. Ajá, ¿por qué dices eso? Porque estamos viendo el caminar de su hijo, el único que se queda vivo. Ujú, Am, pero él se brinca dentro de los tiempos de su padre, pero lo que sigue fluyendo es el tiempo de que estaba viviendo su padre con todo lo que había ujú. pasado con él. Exactamente, muy bien. Sí, entonces sí fluye el tiempo, ¿no? Hay un nivel en el que vemos cómo transcurre se puede decir, en la novela es más profundo, pero podemos ver en la película cómo transcurre el tiempo de una manera lineal, ¿no? O sea, que decir por años, por épocas, en la vida de Pedro Páramo, o sea, cómo va creciendo Pedro Páramo, ¿no? Cómo se va haciendo el cacique, cómo es que al principio tiene deudas, le debe a todo el mundo, se casa con Doloritas y luego ya es el dueño de todo, ¿no? De todas las tierras. Pero como dice Alicia, al mismo tiempo no transcurre el tiempo cuando estamos viendo a su hijo, ¿no? Al único que queda vivo, este, brincándose estas, se puede decir, estas temporalidades, ¿no? Se las está brincando. Muy bien, Alicia, perfecto. ¿Y ustedes piensan que esto tiene una relación? Porque bueno, dentro de la novela, de la película vemos que hay una ruptura del límite entre la vida y la muerte, ¿no? El hijo, que está deambulando por Comala, por este Comala que ya está deshabitado, o más bien ya es una tumba, eh, brinca, ¿no? Entre la vida y la muerte. En realidad no sabemos si él está vivo o si él está muerto, ¿no? Porque él está hablando con los muertos de Comala. Entonces, ¿creen ustedes que el tiempo se asemeja a esta ruptura entre la vida y la muerte? ¿Qué piensan ustedes? Profesora, Ajá, ¿estaban todos muertos en la película de Pedro Páramo? Estaban ya prácticamente todos muertos, ¿verdad? sí. Sí, todos están muertos en Comala, todos están muertos. Bueno, en ese espacio, en ese momento del tiempo en el que el hijo está viajando, ¿no? En Comala, está caminando y se va encontrando con estos cuerpos, con estas almas, ahí sí están todos muertos. En la época en la que se vive Mm. Pedro Páramo, mientras que vemos al Pedro Páramo de verdad, en esa época todos están vivos, pero en el Comala al que llega el hijo, todos están muertos. ¿Ok? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Que el tiempo y la muerte con la vida tiene una relación en Pedro Páramo? Yo en cierto modo pienso que sí, porque no, no sabemos realmente si al morir hay una vida después de la muerte. ¿Ok? Y para Muy ellos bien. la vida después de la muerte era como ser exactamente vida, o sea, Ujú. que el tiempo no había pasado. Ok, muy bien. Muy buena respuesta, Verónica. Sí, entonces, al momento en el que están todos muertos, ¿no? En Comala, a Comala se le menciona como la necrópolis por excelencia mexicana, es como un lugar mítico, Comala, porque todos están muertos, ¿no? Entonces, todos están muertos en vida. Ahí viene esta frase, ¿no? De muertos en vida. Son almas que están deambulando, ¿no? Porque no han tenido el descanso que merecen, ¿no? O que no se lo ganaron, no sé en qué sentido, en el sentido que ustedes lo quieran ver. Pero sí, sí hay una relación, como dice Verónica. Hay una relación entre la ruptura del límite entre la vida y la muerte y el tiempo en Pedro Páramo. Todo está en dos dimensiones.
¿no? Vemos la dimensión de la vida, vemos la dimensión de la muerte, vemos el tiempo que no transcurre porque la muerte, en la muerte no hay tiempo, pero en la vida sí hay tiempo y vemos cómo transcurre el tiempo en la vida, ¿no? En lo vivo. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Ok. Entonces, a ver, vamos a ver esta. ¿Cómo es representada la religión en la novela? Específicamente la religión católica, ¿no? Que es el que vemos al padre, al cura católico. ¿Cómo la vemos representada en Pedro Páramo, en la película? ¿Qué escenas vieron ustedes sobre eso? De una monja que realmente fue novia de Pedro. Ujú. Sí, bueno, fue hija de Miguel, recordemos, de uno de los hijos del único que se quedó sin madre de Pedro Páramo, ¿no? Fue el único que reconoció. Muy bien, Alicia. Ajá, vemos a una monja, ¿no? Que se fue a luchar en la guerra cristera. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? ¿Qué otra representación vemos? Pues también cuando se va a morir la mujer, cuando ella quiere quitar su vida y le llama el padre para venir para orar por ella, pero él le hace orar para quitar su vida. Ujú. Muy bien. Perfecto, Alicia. Sí, tenemos esa escena también. También recuerden cuando muere Miguel Páramo, que se cae del caballo, ¿sí? Y que el padre no le quiere dar el perdón, ¿no? No lo quiere perdonar, no quiere bendecirlo, se puede decir, no sé si sea la palabra correcta, pero no lo quiere perdonar, ¿no? Para que él pueda entrar al cielo y todas estas cosas. Entonces, ¿qué hace Pedro Páramo? Le da dinero al padre, ¿no? Inmediatamente le da dinero al padre y el padre que le dice adiós, le dice, bueno, tengo que comer, ¿no? Básicamente le dice eso, tú sabrás si aceptas este dinero o no, pero yo tengo que comer. Eso le dice, entonces, ¿no? Esta es una manera de Juan Rulfo, ¿no? Y de la película de criticar con lo que dijo Alicia y con lo que se ve en esta escena, ¿no? De criticar a la religión católica, cómo es que en realidad funcionaba con dinero, ¿no? Que se La puede re- comprar es hora del perdón, ¿o no? Exactamente, ajá. Sí, y ese Y- era un problema, ajá, adelante. Sí, porque también algo que iba a agregar era como que Pedro Páramo lo quiso ver como una institución en la Iglesia Católica. Ujú, exactamente. Muy bien. Si no, entonces también lo que nos muestra es que estos caciques no, en realidad estaban por encima hasta de la ley divina, ¿no? Ah, no solamente estaban por encima de la ley de los humanos, sino también por encima de las leyes divinas, se puede decir de esa manera. Como dice Silvia, había que comprar, bueno, se compraba el perdón, ¿no? El perdón, la entrada al cielo se podía comprar. Y eso era una práctica bastante común en el México de esos años, de los años 50, que es cuando se publica Pedro Páramo, pero está escrita en los 20, 30. Ah, era muy común llevarla, ay, ¿cómo se llama? Solución, creo que es la palabra, no estoy segura. Pero básicamente, según el tamaño del pecado, era el tamaño de la ofrenda que se llevaba, ¿no? Entonces había gente que llevaba gallinas, o gente que llevaba comida, un poco de maíz, un poco de harina. La gente más rica pues daba dinero, como en el caso de Pedro Páramo, ¿no? Caballos, se les brindaba de lo que se tuviera al alcance y según qué tan grande era el pecado que se había cometido. Entonces, no, la religión es representada de esta manera en Pedro Páramo, una religión pues que no tiene nada de religión, o sea, no se basa en la divinidad, ¿no? Sino que se rige por las leyes de los seres humanos también, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? ¿No? Ok. Entonces, a ver, vamos a ver un poquito sobre la Revolución Mexicana. Entonces, recuerden que la Revolución Mexicana pasa de 1910 al 1920
Sí, fue un levantamiento en armas, no solo, fue en parte por la dictadura de Porfirio Díaz, pero después, según nace esta idea de regresarle las tierras a los campesinos, ¿no? Que también lo leemos un poquito en el cuento Nos han dado la tierra, ¿no? Leemos todo esto de cómo se les da la tierra otra vez a los campesinos. Pero en Pedro Páramo vemos otra realidad de la Revolución Mexicana. ¿Ustedes se acuerdan de esta escena cuando llega, que matan a no es Tiburcio, pues al capataz, ¿no? Matan al capataz, los revolucionarios lo matan, ¿y qué es lo que hace Pedro Páramo? ¿Se acuerdan? ¿Qué Que es no lo que los hace invitó, Pedro? ¿Cómo, Alicia? que los invitó a su casa para unir con ellos y Ujú, exactamente, ¿no? Los invita a su casa, les da dinero para que cuiden sus tierras, ¿no? ¿Y qué dice cuando salen de la comida, ¿no? De que los invita Pedro Páramo, salen y empiezan a hablar los dos líderes, ¿no? Entre ellos. ¿Recuerdan qué se dicen entre ellos? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿Nadie recuerda? Bueno, empiezan a decir, bueno, que no es lo que estamos, por lo que vamos a luchar, ¿no? Por quitarles las tierras a gente como Pedro Páramo. Y el delegado, se puede decir que le dice, sí, ya que entre el nuevo presidente, entonces sí es cuando ya vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, nada más son excusas, pero la Revolución Mexicana, ahí la crítica que está haciendo Juan Rulfo a través de esto es que los levantamientos armados en la novela, sobre todo la Revolución Mexicana, no sirvió para nada en México, ¿no? Las tierras se quedaron no con los mismos, se las quitaron, pero se quedaron igual, no se les repartió a nadie, como vimos o leyeron, que espero que sí la hayan leído, Nos han dado la tierra, ¿no? Las tierras que se les da a los campesinos son tierras inservibles, ¿no? Que en las que no se puede cultivar, que están todas salitradas, ¿no? Simplemente en un llano donde no hay agua, donde se parte la tierra, como en Lubina, por ejemplo, en el que son tierras estériles, ¿no? Son yermas. Entonces, no, la Revolución Mexicana en realidad no sirvió para lo que era, simplemente fue una revolución, fue un despapalle, por decirlo así, ¿no? Todos contra todos, y de repente se hacía un bando, luego se hacía otro, luego se unían con los carrancistas, luego no, con Huerta, y fue un movedero, pero en realidad no benefició lo que tenía que haber hecho, ¿no? El propósito de la Revolución Mexicana, que era regresarle las tierras a los campesinos, no se hizo, ¿no? Entonces, de una manera muy sutil, muy sencilla, Juan Rulfo critica esto de la Revolución Mexicana, ¿no? En la novela esto es un párrafo, esa escena es lo equivalente a un párrafo en la novela. Y hay un escritor mexicano, Carlos Fuentes, que también fue un escritor muy reconocido. Dijo que después de Pedro Páramo nadie debería de escribir sobre la Revolución Mexicana, y él escribió como varias novelas sobre la Revolución Mexicana. Pero está tan bien hecho ese párrafo, está tan bien hecha esa escena que encapsula en unos minutos todo lo que fue la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre la Revolución Mexicana? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver, ¿cómo están representadas las mujeres de la sociedad mexicana de principios del siglo XX en la novela? A ver, ¿cómo las vieron ustedes en la película, a las mujeres? ¿Qué roles tenían las mujeres en la película? Pues como amas de casa, ¿no? Como en la película donde sale la hija y el papá, donde haciendo ella el rol de la mamá, y tanto Ujú, haciendo la voz de la mamá que hasta él vino abusando de la hija.
Sí, hay un incesto ahí, ¿no? En esa relación. Ajá, muy bien, Silvia. ¿Qué más? ¿Qué otro rol vemos? El de ama de casa, por supuesto. ¿Qué otros roles vemos? A ver, alguien que no haya participado. ¿Qué otro rol vemos? También como de religiosas, ¿no? Son como más, Ujú. No sé cómo explicarlo, pero como más pegado como por ejemplo, más pegado a la tierra, Ujú. la vida después, pues, cuando uno se muere. Ok, muy bien. Más espirituales, podríamos decirlo así. Ok, muy bien. Como mujeres Perfecto. sumisas también, profesora, porque también cuando se casó Pedro Páramo con la esposa, empezó él, esa misma noche de la boda andaba con otras mujeres, con otra mujer, pues, Ujú. pues más sumisas y aceptando que pues, ni modo, ya están casadas, no pueden hacer más. Exactamente, muy bien, Silvia. Sumisas. Ujú. Sumisas, ¿no? Porque en ese instante, como dice Silvia, Pedro empieza a salir con otra, ¿no? Este, ah, otra manera en la que se representaba a la mujer a principios del siglo XX. Pues eran inferiores. Muy bien, ujú, muy bien, Luis, ajá, inferiores completamente, ¿no? Ah, bueno, vemos también a Susana San Juan, ¿no? Que es la que tiene este incesto con el padre y es el amor eterno, ¿no? El amor de la vida de Pedro Páramo, ¿no? Él en realidad se casa con Doloritas, con la primera esposa se casa porque le debía dinero, ¿no? Y para hacerse de las tierras de ella, pero no fue por amor, él siempre amó a Susana San Juan, ¿no? Entonces vemos a Susana San Juan también como una loca, ¿no? Al final de la película la vemos como ya que había perdido totalmente la cabeza, la, la, la que la ayudaba, ¿no? La ayudaba con la limpieza, le daba de comer, todo esto, también ya no la soportaba, ¿no? Ya después hasta le tiene compasión, le tiene lástima, ¿no? Entonces también a la mujer se le miraba como histérica, ¿no? Como una loca, y también si ven en Susana San Juan cómo seguía enamorada de Florencio, ¿no? Que se muere en la mina, también se le ve como lujuriosa, ¿no? Ella siempre está recordando el cuerpo de Florencio cuando estaban en la playa, ¿no? Cómo tenía Florencio, todos los besos de Florencio, ¿no? Confundía a Pedro Páramo con Florencio. Entonces, esa es la representación que se le tenía a la mujer, ¿no? Como este ser lujurioso, ¿no? Que solamente pensaba en lo carnal, ¿no? Y esa misma idea de lo carnal es lo que la vuelve loca, ¿no? La lleva a una locura. Entonces también a la mujer se le miraba, como dicen todos ustedes, como algo inferior, sumisa, ¿no? El ángel, lo que hemos visto, el ángel del hogar versus la mujer lujuriosa, ¿no? Pero en este caso es tanta la lujuria o tanto al extremo que se vuelve loca, ¿no? Y esa era una manera muy común de representar a la mujer en la sociedad mexicana, sobre todo en el siglo XX, en esa mitad del siglo XX, en la primera mitad. ¿Algún otro comentario? ¿No? A ver, entonces, la última pregunta sobre la película. ¿En qué sentido la novela plantea una visión fatalista o pesimista de la vida? A ver, los que casi no han participado. Pues diría que pesimista, ¿no? Pues, habla mucho de la muerte. Ujú, exacto, ¿no? Bastante fatalista, pesimista. Am, Como, no, ujú, adelante. como la muerte está constantemente presente en las vidas de las personas. Ujú, muy bien, ajá. Hay una constante
pues tenemos a la muerte aquí, ¿no? Se puede decir, en Comala al menos, en esa realidad, la muerte la tenemos bastante cerca. Muy bien. ¿Otra visión que tengan por ahí? Pues Sí, de la guerra, ay, perdón. no, adelante. De la guerra también, o sea, pues sabemos que las guerras también traen mucha destrucción, entonces eso también. Ujú, muy bien, ajá. Sí, perfecto. ¿Dirían ustedes que es más fatalista? Recordemos que es pues lo peor, ¿no? O sea, es fatal, es ya casi para desaparecer, para morir, etcétera. Mientras que pesimista es como una idea un poco menos extrema, ¿no? Es más como filosófico el asunto. Entonces, ¿creen ustedes que la novela es más fatalista o más pesimista en este sentido? ¿Como más filosófica o es más destructora? Yo creo que se enseñan las dos cosas porque se muestra el totalmente destrucción de toda la hacienda y todas las tierras de Pedro Páramo y su hijo lo ve, pero también le da un camino a donde él puede salir de ahí. Ujú. Muy bien, Alicia. Perfecto. Sí, exactamente eso, ¿no? Tenemos los dos. Vemos cómo Comala al final, pues ese tipo de sociedad se destruye por completo, ¿no? A través de las guerras, a través de estas revoluciones, de estas, pues ya ideas viejas, ¿no? Que no funcionaban en la modernidad. Ahí vemos que la modernidad llegó y se llevó a Comala. Ah, entonces hay una idea fatalista, pero también tenemos, como dijeron ustedes, la muerte, ¿no? Acechándonos por ahí. Entonces hay una visión fatalista y pesimista en esta novela, pero nada es positivo, ¿no? Eso sí estamos seguros, ¿no? Que nada es positivo. Ok, ¿alguna pregunta, duda sobre la película que tengan? No, bueno, si algún día tienen tiempo de leer la novela, háganlo. Es una novela muy cortita, 150 páginas, ah, y es muy buena. Es muy, muy buena. Como les digo, es una obra de arte para mí esa novela. Ok, entonces, a ver ahora, vamos a hablar un poquito sobre las preguntas de No oyes ladrar, oyes ladrar a los perros. Son un poco más básicas. Entonces, qué le pide el padre a Ignacio? ¿Qué le va pidiendo durante todo el camino? Recordemos que lo lleva en los hombros, ¿sí? ¿Y qué le va pidiendo? Que si ve algo de vida o que si puede escuchar ladrar perros o Ujú, exactamente, que si ve vida, si escucha ladrar los perros, ¿no? Eso es lo que le está pidiendo. Muy bien, Alicia. ¿Y qué lugar están buscando? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué lugar están buscando? pues era un pueblito que tenía un doctor para curar su hijo de sus heridas. Ujú, Correcto. exactamente. Ujú. Estaban buscando un pueblito, Tonaya, ¿no? Se llama el pueblito, Tonaya, porque precisamente Ignacio, el hijo, iba herido, ¿no? Entonces, ¿en qué estado va Ignacio? Pues iba herido, ¿no? Iba herido. ah, entonces, ¿por qué no puede el padre oír los perros ladrar? ¿Por qué no puede el propio padre escuchar a los perros ladrar y siempre le está preguntando a Ignacio si los escucha? No puede oírlos porque lleva a su hijo en los hombros y sus piernas no lo permiten. Ujú, exactamente, ¿no? Él lleva a su hijo Ignacio en los hombros y pues él no puede escuchar. A ver, el ladrido de los perros puede tener dos significados, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que son esos significados? A ver, tómense unos minutos para pensarlo.
¿qué significados creen que pueda tener el ladrido de los perros? Porque es muy recurrente, ¿no? Esta pregunta es muy recurrente en el cuento. Incluso es la primera frase. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal o de algo, si ves alguna luz en alguna parte. Yo digo que es porque están cercas. Ok, muy bien. Entonces es una señal, ¿no? De que están llegando a un lugar. Muy bien, que están cerca. Muy bien. ¿Creen que tenga algún otro significado? Pues bueno, para nosotros los mexicanos es como a veces un contexto en mal, como por ejemplo de que alguien está hablando de ti o así. Entonces, es mal, pero así lo tomamos. De mal augurio, ¿no? Mal Bueno, augurio, ajá. cuando se dice Bueno, que los perros aúllan, Silvia. yo tengo otro concepto de que dicen que cuando los perros ladran y ven, es que están viendo una persona que ya está, que ya pasó, o sea, que ya está muerta. Ujú, exactamente, Mm. ¿no? Los perros ladrando en la cultura mexicana, como dice Verónica, simbolizan la mayoría de las veces la muerte, ¿no? Que ahí viene la muerte, que alguien está muerto, que están viendo a alguien muerto, entonces simboliza de cierta manera la muerte, ¿no? Entonces, de cierta manera, el padre siempre le está preguntando a Ignacio, ¿no? Que si ya oye ladrar a los perros, si ya está escuchando la muerte, ¿no? Am, ¿Alguien tiene otro significado por ahí? ¿No? Ok, muy bien. ¿Por qué se niega el padre a bajar a su hijo aunque lo está llevando desde hace mucho tiempo? Que no era porque si lo pone en el suelo ya no lo puede volver a recoger. Ujú, sí, porque ya no lo puede volver a recoger. Ah, ok, muy bien, Viviana. Y también porque si recordamos, él le hizo una promesa a la madre de Ignacio, ¿no? Que siempre iba a cuidar a Ignacio y eso es lo que está haciendo también. Entonces es porque si lo deja ya no lo va a poder levantar, ya no lo va a poder llevar a curar y no le está cumpliendo la promesa a la madre, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿No? Ok. ¿Qué ha hecho el hijo en particular para que el padre se enojara tanto con él? Estaba pasando de ratero y matando a Mm, otra gente. exactamente, ¿no? Básicamente pues era un criminal, ¿no? Estaba matando gente, se metía a robar, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el padre estaba tan enojado con él, porque esas heridas fueron por criminal, ¿no? No fueron porque él tuvo un accidente, sino porque estaba haciendo cosas malas. ¿Cómo fue la comunicación entre los dos personajes? ¿Había comunicación entre los dos personajes? Muy poco. Muy poca, muy poquita, sino que era, bueno, como sabemos, incluso el cuento lo dice, ¿no? Hablaba poco, refiriéndose a Ignacio, cada vez menos, en ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba, ah, ¿no? Entonces, Silvia, Sí, no, sí, estoy de acuerdo. Ujú. Yo digo sí, que es Ignacio. más por el lado del padre. Ok, a ver, ¿cómo más por el lado del padre? ¿Aileen? Discúlpame, no No, podía está pulsar bien. el botón. Yo digo porque al principio el padre usa, oh, no. Ujú. Sorry, estoy pensando en otro. Ok, no te preocupes. ¿Cuál era? ¿Qué dije? Ya se me olvidó. ¿Cómo fue la comunicación entre entre los dos personajes? Ok, no, sí. Yo digo porque al principio hablan informal y luego se va a formal y Ujú, muestran como una distancia entre ellos y, y para que ujú, el padre no como
muestra que no quiere estar cerca de su hijo. So, Ignacio muestra que él es como egoísta. Muy bien, perfecto. Sí, ¿no? Hay una distancia entre ambos, Ignacio es egoísta, claro que sí. Y se lo reclama el padre durante casi todo el cuento, ¿no? Cuando él nació, solamente te levantabas para comer, y luego te volvías a dormir. Entonces, incluso desde que nació, le reclama al hijo, ¿no? Por haber sido tan egoísta. Y bueno, antes de que se me olvide, hay otro significado con el ladrido de los perros que apenas me acordé. También, al menos en como dijimos, ¿no? En la cultura mexicana representa la muerte, pero también para el padre, el escuchar ladrar a los perros es esperanza, ¿no? Es esperanza de que ya están llegando y ya va a poder dejar la carga. Incluso la última frase dice, ¿y tú no los oías? Ignacio dijo, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza, ¿no? O sea, de así de egoísta era Ignacio, que ni con esa pequeña esperanza de poder dejar la carga en algún momento lo ayudó, ¿no? Entonces, eso también es otro significado. ¿Qué valor simboliza la carga que lleva el padre? No, o sea, Ignacio. Pues yo diría la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad del padre, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Algún otro simbolismo? ¿No? Ok, muy bien. ¿Preguntas, dudas sobre el cuento? ¿No oyes ladrar los perros? ¿No? ¿Les gustó el cuento? Sí. Sí, ¿no? Es que tienen todos los cuentos de Juan Rulfo tienen esta como melancolía, como tono, ¿no? Un tono muy pasivo, muy despacio, ¿no? Estos cuentos, la mayoría, y la novela también lo tiene, pero sobre todo los cuentos, ¿no? Y todos están muy entrelazados entre sí, los temas sobre todo. A ver. Ok, entonces vamos con Lubina. Lubina, ¿cómo se es descrita la naturaleza en Lubina? ¿Recuerdan cómo se describe Lubina? Bueno, para empezar, ¿qué es Lubina? ¿Qué es Lubina? Es Un una pueblo, persona. ¿no? Ajá, es un pueblo, exactamente. Es un pueblo, ajá. ¿Y dónde está Lubina? ¿En qué sitio está? ¿Se acuerdan más o menos en dónde está? Está cerca de la playa, está en un llano, está en un bosque, está en un cerro. ¿Recuerdan en dónde estaba Lubina? Es una montaña, ¿no? Ujú, exactamente. Sí, es una montaña. ¿Y cómo es la naturaleza en Lubina? ¿Es verde, es seco, hay agua, no hay agua? ¿Qué recuerdan? Creo que leí otra novela y no esta. No te preocupes, Alicia. Pues ¿Cuál leyeron? como está ahorita, ¿no? Con viento. Ajá, exactamente, ajá, Está muy bien. seco Ujú, también. seco, con viento. Como un Sí, llano, profesor, el llano como bueno, como el llano en llamas, como ujú, algo que está quemando. exactamente, muy bien. Sí, ¿no? Está en una montaña, pero en esta montaña hay como un vaho, ¿no? Y ahí es donde está Lubina, ¿no? Entonces, la naturaleza, como dijo Luis, y Aileen está seco, ¿no? Como dice Silvia, está en llamas, ¿no? Está seco, hace viento, es infértil, ¿no? La tierra ¿cómo se dice? Partida, ¿no? No se puede sembrar nada. eh, entonces, es un lugar, pues no exactamente desierto, porque en el desierto hay vegetación, pero es un lugar incluso peor que un desierto, ¿no? Más seco todavía, más infértil que un desierto.
¿Qué características tiene el tiempo en Lubina? No en Lubina, en Lubina. ¿Recuerdan? Pasa Que el no sería, tiempo. Ajá. Jessica. sería como que no pasa nada diferente, todo es igual. Ujú, exactamente, ¿no? No pasa el tiempo en Lubina. En Lubina todo es igual, ¿no? El señor que nos está que se está tomando la cerveza y nos está describiendo el paisaje, ¿no? El lugar, Lubina, nos dice que todo el mundo siempre está igual, ¿no? En realidad no pasa nada. Como en muchos, otra vez haciendo referencia a Pedro Páramo, ¿no? El tiempo en México no pasa, ¿sí? El tiempo en México a veces se queda como en stay still, ¿no? El tiempo siempre se queda. ¿Cómo son caracterizados los habitantes de Lubina? A ver, son personas positivas, ¿no? Que les gusta la fiesta o cómo, a ver. ¿Cómo ven ustedes a las personas que viven en Lubina? ¿Son alegres o son tristes? ¿No tristes? Ujú, exactamente, ¿no? Aquí dice, Ujú. por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted si quiere puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que allí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí como si allí hubiera nacido. Y hasta se puede probar y sentir, porque está siempre encima de uno, apretada contra de uno. Y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre sobre la viva carne del corazón. ¿Sí? Entonces, la gente en Lubina es triste, ¿no? Hay tristeza, la tristeza viene, nació en Lubina, ¿no? Que esto, para ponerlo en un contexto más histórico, también viene después de la Guerra Cristera y de la Revolución Mexicana, como todo en Juan Rulfo, ¿no? Pero son estos pueblos que quedaron pues abatidos, ¿no? Por la Revolución Mexicana, que se murieron, se fueron los hombres, ¿no? Las tierras estas inservibles que les dieron, que se los llevaron a otro lugar, a otro pueblo, con la promesa de mejores tierras, y básicamente, y pues no les cumplieron, ¿no? No sé si recuerdan, pero hay una parte en la que, aquí está precisamente, dice, un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar, donde la tierra fuera buena. Vámonos de aquí, les dije, no faltará modo de acomodarnos en alguna parte. El gobierno nos ayudará. Ellos me oyeron sin parpadear, mirándome desde el fondo de sus ojos. Desde el fondo de sus ojos, de los que solo se asomaba una lucecita ya muy adentro. ¿Dices que el gobierno nos ayudará? Profesor, ¿tú no conoces al gobierno? Les dije que sí. También nosotros lo conocemos de casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno, ¿sí? Diciendo pues que el gobierno no tiene madre, básicamente, ¿no? No tiene moral, no tiene palabra, el gobierno, ¿sí? Entonces los habitantes de Lubina son esta población que a la Revolución Mexicana le hizo, según le iba a hacer justicia, pero nunca se las hizo, ¿no? Se quedaron varados en eso. Aquí en la Luis? página 60, Ujú. porque en Lubina solo viven los puros viejos y los que todavía no han nacido, como quien dice, y mujeres sin fuerzas, casi trabadas de tan flacas. Ujú. Muy bien, Luis. Ujú. Sí, precisamente, ¿no? Los habitantes de Lubina ya no tienen esperanza, ¿no? Ya no tienen fuerza, no tienen alimento, ¿no? Están, pues,
Ahora sí que a la buena de Dios, ¿no? Nada más ahí. Muy bien. Y bueno, ¿qué lazos se pueden establecer entre este cuento y la novela Pedro Páramo? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que los lazos que se pueden establecer entre el cuento y la novela de Pedro Páramo es la misma tristeza que ocurren tanto en una de Lluvina y la de Pedro Páramo, la tristeza, la muerte y la desesperanza y la Muy bien. dependencia. Ujú, exactamente. Muy bien, Silvia. Sí. Entonces podemos ver esto, ¿no? Podemos ver la muerte es como otro Comala, ¿no? Pero un Comala que todavía tiene vivos. Bueno, entre comillas vivos, porque como la definición que nos dio Luis, ya están muertos también en vida, pero no están muertos en el sentido de Comala, ¿no? Pero muy bien, Silvia, perfecto. ¿Alguna Pues, otra comentario, Aileen? no, no vas a decir como, son como fantasmas. Ujú, exactamente, ¿no? Son como fantasmas. Exactamente. Igual que con Comala, ¿no? Que Comala también ya está lleno de fantasmas. Ok. Nos han dado la tierra. Entonces, esta parte lo que vamos a hacer es que ustedes en grupos van a escoger dos preguntas y las van a contestar. ¿Ok? Entonces, tienen en Canvas está el PowerPoint, debe de ser el último slide, si no me equivoco. Y lo que van a hacer es escoger dos preguntas como grupo y van a contestarlas y después van a regresar a la sesión principal y van a comentar sus respuestas. ¿Ok? También le pueden tomar foto a la pantalla si quieren, o un screenshot, como ustedes quieran, pero nada más para que para que tengan ahí las preguntas. Y si no, pues están en el Power. Entonces, vamos a... Dejen rehago los cuartos. Ok, entonces vamos a los breakout rooms y regresamos en unos 7 minutos. Recording. Ok, entonces, a ver, vamos a empezar con el equipo 1. Aileen, Denise, Luis y Verónica. ¿Qué preguntas y cuáles fueron sus respuestas? Creo que no tuvimos suficiente tiempo, pero Ajá. estábamos pensando en el cuento de que porque sí consideras a Bello Ujú. y Aileen tenía como más, ¿cómo le dice? Sobre por qué se consideraba bello el cuento. Ok. Ella Aileen, estaba como, ajá. ¿quisieras comentar un poco sobre por qué es bello el cuento? Creo que no es... sí. Sí, sorry, sí, aquí estoy. Ajá. Dame un momento. A ver, estoy viendo qué pasó con mis... es que estoy haciéndolo por el teléfono y Oh, ok. como el wifi no está trabajando, Sí. Ok, pues si quieres está... regresamos contigo. Vamos con Ok. el equipo 2. ¿Puedo dar una observación? Ajá. Se considera que el cuento es bello porque se da una buena crítica sobre en esos tiempos lo que se vivió la vida en cuestión del repartimiento de tierras, donde hubo ese fraude, donde a la gente les dijeron que les iban a dar
tierras y les dieron tierras, pero eran tierras infértiles, que no podían sembrar nada, que no Ujú. tenían ni siquiera lluvias en esas épocas que estaban bien secas. Exactamente, ¿no? Muy bien, Silvia. Y bueno, ya que estamos contigo, Silvia, Alicia y Jessica, ¿qué otra pregunta escogieron ustedes? Nosotros escogimos el conflicto central del cuento. Ujú. Hablamos sobre cómo el conflicto es de que les dieron una tierra que no tiene nada de vida, que no puede ayudar que tengan una vida ellos. Ujú. Muy bien, perfecto. Pues sí, ¿no? Entonces, el conflicto central del cuento es que no se les está dando lo que, como dijo Silvia, lo que se les prometió, ¿no? La repartición de tierras, sí hubo una repartición de tierras, pero eran tierras inservibles, ¿no? Que no le convenía a nadie tenerlas. No había agua, como dice Silvia, ni siquiera era época de lluvias, ¿no? Ahí al principio del cuento pasa una nube y nada más tira una gota de agua. O sea, no hay agua, no hay, son infértiles, etcétera, ¿no? Duras, secas. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario sobre, ¿les gustaron los cuentos de Juan Rulfo? Sí, son bonitos, ¿no? Sí, Son muy profesora. bonitos. Son muy bonitos. Y bueno, ahí tienen el libro por si ustedes quieren leer otros cuentos en sus ratos libres. La verdad, todos son muy bonitos. No, yo no puedo escoger uno solo. Bueno, creo que si escogiera uno sería Paso al Norte, pero porque a mí me gusta mucho el tema de la frontera. Ah, entonces, nada más antes de irnos, quería comentarles dónde está. Sobre lo que he agregado al calendario. Entonces, el jueves no va a haber clase porque yo mañana me voy a una conferencia a Dallas. Entonces, no vamos a tener clase, pero sí va a haber tarea que es leer El Sur y la muerte y la brújula de Jorge Luis Borges. Está en ficciones, aquí está Jorge Luis Borges, ficciones. Ahí pueden encontrar los 2 cuentos. Y eso es lo que vamos a leer para la próxima clase del martes. El martes sí va a haber clase. Y espero que sí sea normal. Como hoy no hubo wifi en la escuela, por eso mejor la cambié. Y por el clima la cambié a Zoom por completo. Y ya después vamos a ir viendo otros, ya están todos los textos en Canvas. Simplemente vamos a pues, a estarlos leyendo y vamos a ver al final un documental. También ya vayan pensando en el tema de su ensayo final. Esta vez sí me gustaría que fuera relacionada con alguno de los textos que estamos leyendo. Entonces, para que ustedes también vayan explorando qué cuentos hay, qué textos hay, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿puedes Luna? repetir tantito? Ujú. Silvia. Profesora, ¿puedes repetir tantito? Te quiebra mucho la voz del ensayo final. Dijo que quisiera que ¿qué? Me gustaría que fuera sobre alguno de los cuentos o textos que vamos a leer. Entonces, que la mayoría de ustedes eso hizo en el primer ensayo, pero ahora sí me gustaría que fuera más un ensayo literario, ¿no? Un análisis literario. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Para este ensayo también vamos a tener que hacer una presentación como en la primera, un PowerPoint. Sí, van a hacer una presentación pequeña de 3-5 minutos, unos 3 o 4 slides en el PowerPoint, para que ustedes también, porque ese ejercicio creo que sí resultó, los ensayos salieron bastante bien después de esa presentación, porque ustedes se dieron una manera de cómo organizar la información, buscaron fuentes, etcétera, entonces creo que sí funcionó. Ok, entonces nos vemos la semana que viene. Ok, recuerden leer los cuentos. Ok, adiós chicos, que les vaya bien. Igualmente, gracias. Buenas noches. Adiós, buenas Gracias. noches. Yo tenía una pregunta. Ajá. Es sobre el ensayo que entregamos hace un rato. Déjame nada más, dejo de grabar.